Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Hola, ¿qué tal? Soy Francesco. y esta es una edición más de Aperitivo Digital con un tema nuevamente muy interesante. Exactamente. Lo que vamos a hablar de hoy es publicidad en Google, pero específicamente la publicidad en el buscador, o sea, lo que aparece dentro de los resultados de búsqueda de las personas, ¿verdad? En google.com o google.com.pi, depende de dónde estén. Sí, todos conocemos el buscador de Google, Sí, ¿no? todos se conocen. Justamente, hay que tener en cuenta qué cosa, algunos datos muy importantes sobre ese primero que vamos a ver, sobre justamente el buscador de Google. Número uno, que es justamente el buscador de Google, google.com, .com.pi Ujú. o cualquier otra extensión de dominio a nivel, digamos, local de país, Sí, es siempre el número uno en todos los países del mundo. O así sea, es. el buscador más utilizado y además está dentro de las primeras 3 páginas más visitadas del mundo. O sea ¿Sí? que... O sea, ujú. tiene liderazgo absoluto. Creo que lo primero siempre son Google, YouTube y Facebook. Y Facebook. Ellos se pelean, digamos, el ranking de las primeras 3 posiciones. Un dato interesante, ¿qué cosa? Que el 61% de toda la publicidad digital que existe en el mundo, o sea, estamos hablando de eh, millones y millones de espacios publicitarios y también millones y millones de dólares que se De gastan inversión. en inversión Que gastan las y empresas, las publicidad, marcas. exactamente. El 61% de eso se lo pelea Google y Facebook, ¿sí? Wow. De lo cual el 44% de esto, o sea, casi la mitad de todo el presupuesto publicitario en el mundo, se lo lleva Google, ¿sí? Entonces, digamos que el tema de hoy es sumamente interesante porque justamente se habla de hacer publicidad dentro del buscador de Google y como podemos ver con esos números es, digamos, uno de los medios de comunicación más utilizados en todo el mundo. Y al hablar de ser los más utilizados nos referimos seguramente y obviamente porque estamos hablando de la efectividad, ¿no? Definitivamente si las marcas están ahí es porque es efectivo. Claro, o sea, no, lógicamente hoy en día las marcas ya están plenamente conscientes de lo que están gastando, Ujú. en dónde, en qué medios están gastando esa plata, todo es medible, entonces, bueno, Exacto. si la empresa invierte en Google, significa que realmente Hay buenos resultados. hay buenos resultados. Antes de entrar dentro del tema de la publicidad en sí mismo, dentro del buscador, le quiero comentar un poquito de cómo funciona Google y el buscador, ¿verdad? Ujú. A ver, como todo Internet, Internet funciona básicamente a través del contenido. Así ¿Sí? Si es. no existe el contenido, no existirá Internet. Entonces, eso sucede. Pero hay algo muy particular que es, no se trata de todo el contenido. O sea, lógicamente tenemos contenido visual, audiovisual, contenido de texto, y es justamente ese último, Ujú. o sea, el contenido de texto, hace que, digamos, Google se alimente, entienda, digamos, qué tipo de contenido se está hablando, qué tipo de contenido es, y lógicamente lo muestre dentro del buscador, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que todo funciona a través de texto y específicamente palabras claves y frases clave, Ujú. ¿sí? Entonces, para una marca que se quiere posicionar, una marca, una empresa, producto, servicio, lo que sea, que se quieren posicionar dentro de Google, hay dos formas. Con la publicidad, que eso es lo que vamos a hablar hoy, Ujú. justamente, y a través del posicionamiento orgánico, o sea, que sería el SEO. El SEO, que significa que básicamente, gracias a los contenidos que nosotros escribimos, ¿sí? Dentro de los sitios web, Google va leyendo esos contenidos y nos va a posicionar En mejores lugares, en los ¿no? mejores lugares poco a poco. Ahora, hay una ventaja y otra desventaja. O sea, la ventaja es, lógicamente, una vez que estamos posicionados ahí, nos vamos a quedar posicionados ahí para toda la vida casi, Claro. ¿sí? Para la eternidad. Claro, para la eternidad. O sea, que es comunicación, es publicidad, digamos, gratis, entre comillas, ¿sí? Que Por está ahí supuesto. siempre, cada vez que alguien busca un producto, un servicio o también un artículo, siempre ese va a estar ahí visible a todo el mundo. La desventaja es que para hacer ese trabajo, o sea, para lograr eso, o sea, el posicionamiento orgánico, se requiere, punto número uno, de mucho tiempo, ¿sí? Exactamente. Muchísimo tiempo, porque Pues no estamos hablando de un mes, estamos no, hablando no, de no. 6 A mí, meses, un claro, año, 2 años. no, justamente, o sea, yo personalmente tengo experiencia con artículos que se posicionaron después de 8 meses. Ujú.
Entonces, imagínate para una marca esperar tanto tiempo, pues esperar puede ser un problema cuando quieren resultados más rápidos. Exactamente. ¿No? Y la otra es que, digamos que hacer todo ese trabajo de SEO, o sea, optimización, requiere también de tiempo y recursos humanos también, porque digamos que conocimiento, una persona que esté ahí dedicada a eso, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las desventajas, pero lógicamente la mejor forma es lógicamente trabajar el SEO, o sea, el posicionamiento orgánico, digamos, y al mismo tiempo trabajar lo que es la publicidad, ¿sí? Así es. Y cuando hablamos de publicidad o hablamos de search ads, ¿qué significa? Bueno, estamos hablando de anuncios de texto que aparecen en los primeros lugares en los resultados de búsqueda de Google. Por ejemplo, si ahora nosotros nos ponemos a buscar en internet a través de Google, busco hotel, van a ver que aparecen muchísimos resultados y van a ver que en los primeros lugares hay unos anuncios, porque van a identificar, porque hay un identificador que dice anuncio, que hablan sobre hoteles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de estrategias, justamente Fran está mencionando SEO, esto se le denomina en marketing SEM, que es Search Engine Marketing. ¿Qué significa esto? Es todas aquellas estrategias que realiza una empresa para posicionar su página web en los primeros lugares de búsquedas, ¿no? En este caso estamos hablando de Google, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿y por qué una empresa debe hacer publicidad en Google? Es una pregunta que realmente uno se hace, ¿no? Claro, yo ahorita justamente estaba poniendo cerrajero, por ejemplo, y acá, por ejemplo, nosotros estamos acá en Paraguay, y acá en Paraguay me salen 1, 2, 3, 4 anuncios de cerrajería. Nada. Cerrajería. Y le puedo decir que es re efectivo porque cuando yo una vez me quedé fuera de la casa de noche sin llave, lo primero que hice, entré en Google, busqué cerrajero y lógicamente le di clic al primero o el segundo anuncio me aparecía ahí. Sí, y aparte otra cosa muy interesante es que no importa desde qué dispositivo sea, o sea, puedes estar en tu celular entrando en Google, puedes estar en tu tablet, puedes estar en tu computadora, siempre van a aparecer estos anuncios, normalmente en los primeros lugares de la primera página, y bueno, eso es algo mucho más rápido para estar posicionado de repente cuando hablamos de SEO, ¿no? Y justamente lo que tú preguntas, ¿por qué hacer publicidad ahí? Bueno, ya hablamos del posicionamiento orgánico. Requiere su tiempo, requiere su conocimiento y bastante conocimiento porque muchas veces Google también penaliza el posicionamiento orgánico si la persona encargada está haciendo algo equivocado, está copiando contenido de otros. Exactamente. Ojo, hay que hacer un artículo sobre eso. Vamos a hacer un artículo de eso, no copiar porque te van a penalizar. Pero bueno. Aparte de eso, ¿qué sucede? Que entonces los anuncios, hacer publicidad en Google acelera lógicamente ese proceso de visibilidad. Así es. Parte 3, ¿qué cosa? Genera mucho tráfico. O sea, digamos que sucede, si nosotros no hacemos publicidad, puede ser que nos vamos a quedar sin una visita dentro de un sitio web durante meses, ¿sí? Pero lógicamente gracias a los anuncios genera mucho tráfico web, o sea, mucha gente accede a nuestro sitio web y entonces es posible que dentro de esta gente estén personas interesadas realmente en adquirir el producto o el servicio que estamos ofertando. Claro, ¿verdad? Además de posicionarse, que conozcan tu marca, muchísimos beneficios y objetivos que ustedes tienen planteados, ¿no? A ver, claro, porque ¿qué sucede? Como dijo antes Dani, dije yo, Google se mueve por palabras claves. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona está buscando, por ejemplo, en este caso, cerrajero, ¿sí? En Google, quiere decir que realmente necesita este cerrajero. Claro, ¿sí? exacto. Entonces, si aparece un anuncio ahí, cerrajero, o lo soy yo, ¿sí? Lógicamente, esa visita que se genera a través de este anuncio, es muy probable que sea un cliente que cierre. Sí, porque estás llegando al potencial cliente cuando detectan una necesidad. Sí. Entonces, estás llegando en el momento perfecto. Bien, cuando llegamos a ese punto, justamente Fran estaba comentando cómo funciona la lógica de la plataforma. Esta es la parte más interesante, porque sí, uno dice, bueno, ¿y cómo funciona? Si busco cualquier cosa, ya aparece mi anuncio, o
cuál es la lógica que utiliza la plataforma para que aparezcan estos anuncios de texto a través del buscador de Google. Y es muy fácil a través de las segmentaciones que se realizan y por supuesto la más importante es las keywords o las palabras clave. Y cuando hablamos de una palabra clave estamos hablando de una palabra o frase que un usuario, una persona usa para buscar una información específica en Google, ¿no? Sí. Entonces, bien, si tenemos claro eso, es momento de empezar a armar nuestra lista de palabras clave. Es decir, no, por ejemplo, si yo tengo una florería, Sí. yo no voy a poner como palabra clave florería Daniela, porque probablemente ni siquiera me conozcan. Yo tengo que plantearme la pregunta, ¿cómo me buscaría mi potencial cliente a través de Google? Exactamente. ¿Y cómo me podría buscar? Comprar flores enviar flores en tal ciudad, enviar de flores online, y una infinidad de palabras y frases o términos de búsqueda que puede hacer que lleguemos realmente al potencial cliente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Otra cosa a tener en cuenta es que este listado puede ser todo lo extenso posible. Más adelante vamos a estar hablando de la parte del análisis. Después, más adelante ustedes van a poder ver, bueno, estas palabras o frases me sirvieron, estas no me sirvieron, y así ir optimizando la campaña, ¿no? Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y, por supuesto, luego de esto hay segmentaciones aún más que puedes realizar, por ejemplo, a través de dispositivos móviles, por edad, por género. Por ejemplo, si quiero que aparezcan solo a mujeres de tal a tal edad, solamente a través de un smartphone se puede lograr hacer. Y otras segmentaciones avanzadas, o también, por ejemplo, por lugar. Muchísimas más segmentaciones avanzadas que también se pueden realizar. Exactamente. Aparte de las que estoy mencionando inclusive. La verdad que la plataforma de Google Ads te permite una serie de oportunidades y funciones interesantes que te pueden servir para llegar a tu público. Claro, para no gastar plata al peo, como se dice. Sin saber a quién estamos ya. Exactamente. Sin saber a quién estamos. Porque ahí tomar en cuenta que justamente funciona a través de palabra clave, entonces el anuncio cada vez que recibe un clic, eso es dinero que estamos invirtiendo, digamos. Eso es algo muy interesante porque vamos a hablar también y contarles un poco de cómo funcionan las pujas. Esto justamente, porque claro, yo pongo por ejemplo enviar flores, obviamente aparezco a las personas que están buscando con esa frase, pero obviamente hay otros anunciantes también, no solamente Claro, la competencia. Entonces, más adelante vamos a estar mencionándoles cómo funcionan las pujas a través de Search Ads. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo son los anuncios? ¿Sí? Los formatos de anuncios dentro de la publicidad en Google Search. ¿Sí? Entonces, hay el anuncio clásico, que son anuncios de texto. ¿Sí? Que es el clásico anuncio que ahorita lo tengo acá al frente abierto, que tiene el titular azul, el enlace, digamos, verde y el contenido abajo, texto negro. Están esos tipos de anuncios. Después están otro tipo de anuncios que son reactivos, se llaman anuncios reactivos, que son anuncios que se adaptan al medio, ¿sí? En donde aparecen. ¿Por qué? Porque cuando activamos una campaña es probable que también el anuncio aparezca, por ejemplo, en Google Maps. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces hay otros anuncios de texto que se aparecen por ahí y eso digamos que se adaptan a todos los formatos disponibles. O para recibir una llamada también. Claro, depende, exactamente. ¿No? Las extensiones de los anuncios son algo muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del mismo anuncio nosotros podemos crear extensiones que con un clic hagan, logren algo. ¿Sí? Algo por más ejemplo, que ir a mirar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, se puede poner un link específico hacia un formulario específico o también se puede poner un link de una llamada, por ejemplo. O sea, yo le doy clic al anuncio y automáticamente dispara una llamada hacia la empresa. ¿No? ¿Sí? Claro. Y los anuncios de llamada normalmente son bastante efectivos, especialmente para empresas que venden productos de una forma bastante dinámica y rápida, ¿verdad? Después que tenemos el tema de remarketing, ¿sí? El remarketing, básicamente, no sé si ya hablamos de remarketing. Hablamos de remarketing. En alguna sesión. En algún momento, pero podemos hacer un refresh para... El remarketing es algo súper, digamos, sencillo. O sea, yo
entro, visito una página web, ¿sí? Veo un producto, por ejemplo, salgo de esa página y bueno, ese producto a través de formato publicitario me persigue en otras plataformas. Es decir, volver a impactar a las personas que previamente interactuaron con mi página, ¿no? Es un remember, digamos, que hola, estoy acá, no te olvides de mí. O sea. Porque de repente a veces uno llega en un momento, de repente se distrajo la persona, salió de Google, entró a otra página. Sí, y claro, cualquier cosa puede pasar y justamente el remarketing soluciona eso. Sí. Y los anuncios de Google también funciona como remarketing. O sea que es bastante bueno, ¿verdad? Sí. Después tenemos los anuncios dinámicos. Los anuncios dinámicos, como yo los llamo, son anuncios que, por ejemplo, si ustedes tienen una tienda online, un e-commerce, sí. Esos anuncios, digamos, el titular del anuncio, ¿sí? Se adapta en base a los productos que están dentro de su tienda online, sin que nosotros tengamos que redactar cada anuncio por anuncio. O sea, digamos que va cambiando el titular y el producto según, digamos, el comportamiento del usuario, ¿sí? Y por último, bueno, otro formato que a mí me encanta, que a veces lo usamos, es, digamos, hacer una estrategia agresiva de marketing, mostrando anuncios publicitarios en Google Search, pero con palabras clave de la competencia, ¿sí? Ya. O sea, por ejemplo, en este momento ustedes, no sé, pueden poner, muchas veces pasa que uno pone el nombre de una marca, ¿sí? Y el primero que te sale es otra marca, que normalmente es la competencia de esa marca, ¿sí? Entonces, bueno, ese art marketing, ese marketing agresivo, está permitido dentro de Google. Lógicamente, en Google está permitido, a nivel país, depende de cada país, pero bueno, se puede hacer también eso y funciona, ¿sí? Funciona porque la persona por ahí está buscando su marca, pero aparece primero la otra marca que ofrece lo mismo, ¿sí? Y apareciendo primero, probable que le dé clic a ese anuncio. Sí, definitivamente lo que está mencionando Fran es parte del, como habíamos hablado, del listado de palabras que uno va a estar armando. Por supuesto que es válido incluir frases o palabras relacionadas a la competencia o de la misma competencia, el mismo nombre de la competencia inclusive, ¿no? Y normalmente, ¿qué sucede? Que esas palabras claves normalmente son caras, ¿sí? Son bastante caras. A ver, ¿cómo funciona el sistema de pago, digamos, de Google? Sí. Nosotros tenemos esa lista de palabras clave que dijo Dani, ¿sí? Cada palabra clave tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor en dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este valor en dólares cambia y varía según qué cosa, según la popularidad de esa palabra clave, es según la cantidad de competencia de anunciantes que están comprando esa palabra clave. Si, por ejemplo, nosotros queremos anunciar un hotel, que es un rubro muy competitivo, y ponemos hotel en Bogotá, por ejemplo, seguramente esa frase, esa palabra clave nos va a costar mucho dinero. Porque hay muchos anunciantes que están utilizando, están subastando o están queriendo utilizar esa frase para llegar con sus anuncios. Exactamente, entonces, para aparecer primero, lógicamente, versus los demás. Es muchas ahí veces, cuando, ¿no? El orden. Y muchas veces uno aparece primero el otro, quiere decir que está pujando más. Está pagando más. Algunas veces ni siquiera apareces porque lógicamente pujaste demasiado bajo. Entonces, ¿qué pasa? Más, digamos, optimizada están esa palabra clave, mejor es, digamos, la publicidad y el rendimiento de esa publicidad. Y de igual manera tienen que... Para que sepan, la plataforma también te brinda esa información, o sea, te brinda toda la información que necesitas e inclusive puedes cambiar las pujas. Si ves que de repente estás pujando en un promedio que es bajo para lo que realmente está haciendo la competencia, por ejemplo, si estás con 0.50 centavos de dólar, subes a $1. Sí te lo puedes permitir porque a veces... Vamos a hablar del presupuesto, puede ser que no tengas el presupuesto. Yo siempre, proceso, ¿no? siempre recomiendo que si están pensando, hay puja automática. Optimización automática. Google ofrece ese servicio de optimización automática de pujas, o sea que lo hace solo, digamos. Pero si ya por ahí son usuarios que más avanzados, ya tienen más experiencia en términos de compra, de pauta digital y todo eso, sí es mejor la puja manual. Porque también podemos, digamos, a través de otro software externo a Google, podemos también darnos cuenta del valor de cada palabra clave
Y entonces ahí como que ir cambiando, digamos, la puja. Sí, por Es un supuesto. juego de bolsa, tipo un juego de Sí. stock, te compras. De quién subasta más. Y de hecho que como estamos hablando, toda esta información te facilita la plataforma. Vamos a hablar ahora justamente de la etapa de análisis, justamente cuáles son los indicadores que tenemos que seleccionar para realizar un análisis, un reporte. Y cuando hablamos de indicadores o indicadores clave, hablamos de KPIs. ¿Qué es un indicador clave? Es una medida que te permite ver el proceso o progreso que está teniendo tu campaña. Entonces, ¿qué indicadores Algo que nosotros? debería tener todo. Todo, sí, por supuesto. Desde la publicidad tradicional hasta la publicidad digital. Porque si no hay Sí. la forma de medir, Sí, ese medio que no se puede medir ni siquiera debería estar dentro de un plan de medios. Sí, Porque por si no supuesto. logramos medir el resultado, tampoco vamos a poder medir el ROI, el retorno de la inversión. Claro. Entonces estamos gastando dinero y nunca vamos a poder medir a el ROI. ciegas, ¿no? Que creo que la próxima vez vamos a hablar de ROI. Sí. Vamos a hablar de ROI, porque es un Sí. tema que todavía muchos marketeros o muchos empresarios no logran medir el ROI de marketing Sí. digital. Y siempre mencionar que en digital todos absolutamente Todo se puede medir, medible. Es más, claro. yo ahora el listado que vamos a mencionar es corto. Sí. El listado de indicadores es pero gigantesco, Sí. realmente depende mucho de las necesidades, pero si están empezando, Sí. los indicadores que les recomendamos para medir qué tal va su campaña, definitivamente el primero es impresiones. ¿Qué son las impresiones? Es la cantidad de veces que impactaste con tu publicidad o que apareció tu publicidad, es decir, tu anuncio de texto, cuántas veces apareció. Eso es muy importante que vean para que puedan evaluar más o menos lo que están gastando, porque después tienen que ver el siguiente, que es la cantidad de clics. ¿Cuántos clics se generaron por campaña? Y entonces es ahí que interviene el CTR. ¿Qué es el CTR? Es una medida que mide la frecuencia que los usuarios, cuando los usuarios hacen clic en su anuncio cada vez que se les muestra, ¿no? Es un porcentaje, una medida que te da para evaluar la efectividad de tu campaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, si obtuviste 1000 impresiones y obtuviste 100 clics, estamos hablando que tuviste un CTR del 10%. Si tuviste 50 clics sobre estas 1000 impresiones, estamos hablando de un CTR del 5%. Es decir, que fue más efectivo definitivamente el anuncio que tuvo 100 clics sobre 1000 impresiones. Y Entonces, ese CTR es altísimo. es altísimo. Es un ejemplo. Ojalá lograr ese CTR. Sí, el CTR normalmente es un ejemplo, por supuesto. A menos que el Normalmente tema del varía- anuncio, la creatividad, No, de la cero, segmentación, sí. De regalo muchas cosas. casa, clic acá. Por ahí recibe muchos clics, pero no sé. Depende mucho, por supuesto. Normalmente puede ser el 0,10%, Claro. 0,50, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la fórmula como para que ustedes puedan entender cuál es la lógica de este indicador, que es muy importante siempre evaluar para medir la efectividad de sus campañas. Bien, otro indicador son las conversiones. ¿Y qué es una conversión? Es cada vez que un usuario hace una acción en mi página. Por ejemplo, puede ser completar un formulario, ¿no? Eso también con algunos se implementan algunos códigos que son de seguimiento justamente para obtener este tipo de información que se puede hacer, ¿no? Definitivamente. O sea, cuando cae un tentativo cliente a través de Sí. un formulario. Exactamente, 10 personas que llenaron, 50 personas que llenaron un formulario, etcétera. Pero Ok. igual, cuando hablamos de conversiones, recuerden que es la acción que nosotros definamos. En este caso, un ejemplo es completar un formulario. Ok. Puede ser también una compra, inclusive, Claro, ¿no? claro. Entonces, es un indicador que hay que tener súper en cuenta. Y luego estamos hablando de los modelos de pago, como por ejemplo el que estaba mencionando Frank, que es CPC, costo por clic o costo por acción. Siempre es muy importante que ustedes evalúen cuánto se está gastando, tanto de una palabra clave, como lo que estuvimos hablando, tanto en la campaña en general, por cualquier tipo de segmentación. Es sumamente importante que ustedes evalúen el costo para ver justamente Claro. optimizar después la campaña en base a los resultados Lo obtenidos, ¿no? que normalmente se recomienda es que que si tenemos, por ejemplo, una campaña para incentivar al clic, o sea, que la persona tenga que ingresar dentro de un sitio web a comprar algo, a rellenar un formulario o descargar lo que sea, normalmente el CPC es un modelo de pago mejor.
Sí. Impresión, digamos, impresión es aparecer, o sea, impactos Sí, visuales, son los impactos, sí. sí, publicitarios que muchas veces se utilizan para, por ejemplo, campañas de brand awareness, CPM, ¿no? Sí, Ujú. CPM, que básicamente es cuando nuestra marca tiene que estar visible, visible, visible. Cuando una empresa, una marca busca posicionarse, Marca recaudación, masiva. o es masiva, Claro, exactamente, ¿no? Tiene exactamente. objetivos diferentes. Obviamente cuando hablamos de este formato, hablamos de Search Ads, obviamente todo depende de los objetivos. Esto puede variar dependiendo del objetivo que tenga cada empresa, ¿no? Como dijo Correcto. Fran, desde obtener más tráfico hasta Claro. solamente posicionamiento, ¿no? Eso depende de cada uno, ¿no? Y por otro lado, mencionar nuevamente sobre el CTR, que inclusive también lo pueden hacer con diferentes segmentaciones, o sea, pueden ver CTR por género, por edad, esa medida aplica para todas las segmentaciones que nosotros hayamos aplicado en nuestra campaña, ¿no? Claro, yo tuve una persona muy apreciada en el medio que decía siempre, dediquen de los 5 días laborales semanales, dediquen básicamente 4 días en analizar, ¿sí? Y optimizar la campaña y un día después para hacer reto, porque justamente el tema de la optimización, el análisis que vayamos a hacer, la optimización que hacemos y lógicamente entender todos esos datos para lograr mejores resultados a menor precio es lo que lleva tiempo. Sí, realmente. o sea, la plataforma te facilita toda la información, eso es definitivo, pero está de parte de uno realizar el análisis correspondiente, el seguimiento, Claro. las optimizaciones. Recuerden, pueden pasar errores, equivocarse en el presupuesto. Por eso también que o palabras Google que no ofrece están. cursos Sí, exactamente. muy buenos Muy sobre, bueno. por ejemplo, utilizar herramientas como esta, porque se necesita, ¿verdad? Se necesita porque para realmente sacarle el jugo hay que conocerla Sí. bastante bien, ¿no? Sí. Eso se obtiene en base a la experiencia y todas las capacitaciones que puedan realizar. Bueno, y vamos a ver, yo tengo curiosidad en términos de costos. O Sí. sea, ¿cuánto cuesta la publicidad en Google Search? Todos quieren saber desde cuánto Que hasta eso, cuánto. me imagino, varía en cada Sí. país, lógicamente. Sí. Pero sí, vamos... Bien, la verdad que en base a nuestra experiencia, Sí. el costo puede variar desde gastar $100 hasta, $20,000 inclusive, Sí. ¿no? Pero cuando hablamos del presupuesto que uno, o sea, total que utiliza para la Claro, campaña, como ¿no? toda plataforma digital, lo bueno es que le da chance también a las pymes o MIPYMES, Sí. a hacer publicidad, porque ustedes pueden ya comenzar a hacer publicidad en Google a partir de, no sé, de $50 si Sí, quieren. por ¿no? supuesto. O sea, no hay un monto mínimo que gastar, y eso es algo muy bueno porque, bueno, permite a todo el mundo... El acceso a todos de esta exactamente. plataforma, ¿no? No es que tiene un costo aparte. O sea, en realidad es el trabajo de la gestión, Claro. lo que es, como habíamos hablado, el grosso mayor acá, ¿no? El conocimiento, Exactamente. entender, optimizar siempre, tener una persona o personas asignadas dependiendo de la magnitud de tu campaña, etcétera, ¿no? Pero si podemos hablar de CPC, por ejemplo, ¿no? El Sí. costo por clic, podemos darle un intervalo del costo por clic que varía entre 0.10 hasta inclusive $10, puede ser inclusive más. Como les habíamos mencionado, esto depende mucho de la subasta en el momento, de la puja en el momento. Una Claro. palabra como, por ejemplo, no sé, comprar online, me imagino que ha de Claro. tener no sé cuántos anunciantes usando estas frases o otras palabras clave. Y bueno, seguramente el costo debe ser alto, Sí. ¿no? No, yo lo que durante años lo que detecté son tres puntos principales que modifican completamente el costo. Ujú. Que uno es el país en el que estás. ¿sí? Ah, sí. No es lo mismo Estados no. Unidos que de Claro. repente, no sé. Activar una campaña en Otro país Estados de Unidos Latinoamérica. tiene un costo mucho más elevado, por ejemplo, que activar la campaña acá en Paraguay, etcétera. Sí, correcto. Aparte del país, también, lógicamente, como dice Dani, el nivel de competencia de En anunciante el que hay momento, sí. y el periodo del año. Ah, por vos, supuesto. aunque si por vos te supuesto. parece raro porque todo está enlazado al No, final, por pero por supuesto. ejemplo, si vamos a diciembre, noviembre, Sí, te sí, puede sí. duplicar el costo, lógicamente. Sí, o por sea, supuesto. No, si estamos hablando de diciembre, que es Navidad y Año Nuevo, y que muchos en el rubro están a full en esa época, definitivamente, cuando hagamos Claro. una campaña en Search Ads de Google, los costos van a dispararse. Horario ¿no? también. Sí, horarios. De hecho que sí,
Cuando estuvimos hablando de la parte de segmentaciones y dijimos que hay otras segmentaciones que se pueden hacer, también estamos hablando del tema de los horarios, otras funcionalidades interesantes, ¿no? Pero si hablamos de costos, definitivamente, dependiendo de la temporada, de la cantidad de anunciantes, del país, puede variar estos costos, ¿no? Y ser diferentes. Pero en base a nuestra experiencia, pueden ser más o menos esos. Pero hay que tener en cuenta esos criterios, ¿no? De igual manera... desde 10 centavos, o sea, hasta sí, $10. Hasta puede ser $10. Sí, entonces depende es muy variable y bueno, depende de la capacidad de cada uno. De igual manera, la herramienta te proporciona, o sea, bueno, la plataforma te proporciona herramientas que te pueden ayudar a tener un cálculo estimativo. No es cuestión de entrar y probar todas las funciones para que, bueno, les pueda ser útil al momento de planificar una campaña. Totalmente. ¿No? Porque a veces uno puede estar un poco a ciegas, pero justamente en esto pensó la plataforma y te brinda ciertas herramientas que te pueden ser útiles para, bueno, definir presupuesto, definir costo por clic, cantidad de crear anuncios, etcétera, un plan. Hasta inclusive el listado de palabras que vas a utilizar, ¿no? Porque si bien uno puede tener un criterio, bueno, este es el listado que voy a utilizar, pero la plataforma también te ayuda a ver qué otras palabras afines te pueden utilizar. Exactamente. Sí, te recomiendo. Al final, todo está al momento de empezar. Lo pensaron a todo, todo está ahí, no hay error. Simplemente, bueno, practicar. Ahí voy, ¿no? La experiencia y conocer la plataforma ya es tarea de uno. No vamos a negar que requiere tiempo, que hay que estar constantemente analizando, optimizando, implementando nuevas estrategias, y así es el ritmo que se tiene a través de solamente hemos hablado de Search Ads, porque si hablamos de todo lo que es Google Ads, ya se va a ir el video a Google Ads ahorita es Google Ads, porque antes era Google AdWords. Google Ads. Ahorita cambió de nombre, fue como Google Ads. Sí. Y bueno, muy interesante ese tema, porque estamos hablando de publicidad en el buscador número 1 en todo el mundo, que la publicidad ahí nunca realmente es un medio de comunicación que nunca va a morir, y si sabemos cómo hacer la publicidad ahí, es algo útil para nosotros. Sí, algo útil para nuestra vida profesional. Y bueno, nos vemos la próxima sesión. Sí, recuerden seguirnos a través de nuestro Instagram /LatamClick. Búsquenos en YouTube y también siempre pueden encontrar información súper útil a través del blog de LatamClick. Sí, ¿no? Ahí en el blog de LatamClick, y estamos también en podcast. Cierto, con Spotify, en Google Podcast y otros podcasts por ahí. Bueno, si escuchan podcast, búsquenos como LatamClick o Aperitivos Digital y va a aparecer. Ahí van a encontrar toda la información útil que necesitan, muchos términos que hablamos aquí que de repente necesitan ahondar más, vayan al blog y ahí van a ver toda la información que están necesitando. Bueno. Se acabó nuestra edición de hoy y para una próxima ocasión. Chao. Chao. Hasta la próxima.